Hola, voy a hablar y a explicar mi proyecto de intervención educativa y mi proyecto consiste básicamente en una capacitación para docentes, egresados o que recién están integrándose a una nueva institución. ¿Por qué creí o por qué diagnostiqué que esto era lo pertinente para un proyecto de intervención educativa? Bueno, por experiencia personal, genuinamente, cuando me integré a trabajar actualmente a una escuela, me encontré con que muchas de las cosas que sí que vi en la carrera estaban dentro de mi trabajo, pero había muchas cosas otras que no. Empezando porque cada institución tiene sus formas de trabajar, sus formas de proceder, y muchas veces tú no te enteras ya hasta que estás justo en el día de atender alumnos, y ahí ya no puedes hacer nada. Te vas enterando de las cosas muy sobre el camino, empiezas a ver que estás trabajando y que vas aprendiendo muchas cosas que tendrías o que podrías haber aprendido antes o que te pudieron decir antes y no lo hicieron. Te ves impedido, te sientes un poco impotente los primeros meses, sientes mucha presión porque estás aprendiendo cosas nuevas y no estás teniendo el rendimiento que tú esperarías tener o que incluso la institución podría esperar que de ti. ¿Cómo poder subsanar este problema? Porque justo como lo menciono dentro de mi proyecto, el atender un problema a tiempo, el dar la capacitación, el dar el conocimiento, el otorgar un espacio para que los docentes se enteren cómo es que trabaja la institución, bajo qué políticas educativas propias de la institución les gusta trabajar, es importante, ¿no? Ya mismo desde las planeaciones educativas, porque te encuentras también con casos en los que las planeaciones educativas que se utilizan en una institución no se utilizan en otra, difieren. La manera en la que trabajan los maestros, los consejos técnicos también difieren, ¿no? Entonces, esta necesidad de nosotros como docentes de tener en cuenta todo esto a la hora de trabajar, pues me parece muy importante. ¿Por qué? Porque si tú los primeros 3 meses en los que tú tienes que hacer muchas cosas, primero que nada, clic con los alumnos, empezar a mostrar esa capacidad que los papás esperan de ti, porque los papás no te están preguntando si tú sabes o no sabes, o si tú puedes o no puedes, o si ya te enseñaron o no te enseñaron. Ellos ya asumen que como tú estás al frente del aula, que como tú ya eres un docente preparado, ya tienes tu universidad terminada, tú ya sabes lo que haces. Muchas veces no es así, ¿no? Entonces, ¿cómo subsanas este problema? Una capacitación. Una capacitación que incluya varios puntos importantes. ¿Cuáles son esos puntos importantes? Desde mi punto de vista, primero que nada, el modelo institucional, ¿no? ¿Cómo trabaja la institución? ¿Bajo qué parámetros ellos quieren que tú trabajes? Desde qué libros se van a utilizar, porque no siempre todos tenemos los libros de la SEP en básica, pero las escuelas han optado con las nuevas políticas educativas de la nueva escuela mexicana por también reforzar esos libros que no tiene la SEP, otros libros. ¿Qué editorial van a utilizar? ¿Sale? Porque las editoriales cambian mucho y algunas tienen cuadernos, otras vienen con planeaciones incluidas, otras vienen sin planeaciones, pero que tienen muchos cuadernos de trabajos, otros vienen con una secuencia didáctica distinta, unas tienen mejores ejercicios de matemáticas, otros se entiende. Es complicado, ¿no? Entonces, saber primero
¿Cómo se va a trabajar en cuanto a las materias obligatorias básicas, ¿no? Sobre todo las que a muchos les importan en educación básica, que son español y matemáticas, que son las que cuando entras al trabajo, pues te dicen, tú ocúpate principalmente de esas dos, ¿no? Entonces, primero eso, luego aprender a planear. ¿Por qué? Porque los formatos de planeación nuevamente cambian de una institución a otra. No deberían cambiar, pero lo hacen, ¿no? Entonces tú tienes que estar preparado para saber, primero, cómo se llenan tus formatos de planeación. Segundo, cuándo se entregan los formatos de planeación. Tercero, bajo qué requisitos específicos te los va a pedir tu líder de área. En este caso puede ser un subdirector o un director de primaria. Aquel que esté al frente de los maestros de primaria o de secundaria, él los va a querer de una manera, ¿no? Entonces, que te expliquen cuál es la manera, cómo se llenan, cuándo se entregan, si hay un tiempo excepcional para su entrega o si no hay tiempo excepcional y los tienes que entregar forzosamente en tiempo y hora, ¿no? Entonces, eso se tiene que ver. Segundo, muchas veces ya dentro del aula se nos prepara a nosotros dentro de la universidad para intentar identificar algunos problemas que tienen los alumnos. Muchas veces vemos problemas, pero no sabemos cómo diagnosticarlos. Y cuando los canalizamos, normalmente resulta que no era para tanto, o que nos equivocamos, o que sobrepensamos las cosas porque somos nuevos, porque no estamos viendo todo el panorama y porque muchas veces no tenemos perfiles de los niños. Esos perfiles no se hacen nada más así, no se entregan porque sí, esos perfiles los vas generando tú como docente mediante tu práctica, ¿sí? Pero un perfil de entrada también ayuda. El entregar perfiles, el entregar situaciones de clase, el ensayar problemas recurrentes dentro de la escuela, el llevar dentro de los registros de la escuela que uno lleva reportes, que uno lleva llamadas de atención, que uno lleva llamadas al papá, pues ese tipo de historial nos puede ayudar para simular eventos dentro del aula que le ayuden al docente a actuar de manera eficiente, actuar de manera correcta, a no sobrepensar las cosas y a no canalizar cuando el niño simple y sencillamente necesita una regularización, ¿no? Nuevamente, la visión, la misión de la escuela, los valores que se estén entregando ahí son importantes. Cuando intentamos hacer una intervención educativa, tal cual lo dicen las clases, intentamos sanar de tajo un problema. Y este es uno de los problemas más importantes que yo encontré en el lugar en donde yo trabajo. Porque no fui el único maestro nuevo, fuimos varios y todos estaban perdidos. Entonces, el menos perdido de los maestros era el que guiaba a los demás. Y es un problema porque los que reciben el problema realmente no somos nosotros. Nosotros en un mes, 2 meses ya nos regularizamos, ya conocemos la mayor parte de las cosas que se nos piden, ya estamos más o menos ahí, ya vienen los primeros exámenes y ya estamos más o menos bien, pero ya perdimos mucho tiempo, 2 meses, 3, ¿no? ¿Y quiénes son los que realmente se ven afectados? Los alumnos, porque sucede que como estamos viendo cómo hacemos planeaciones, planeamos mal. O sucede que como no sabemos cómo se entregan planeaciones, no están enterados de nuestras actividades, ¿no? No están enterados de nuestras actividades, no nos dan ningún tipo de guía, los papás preguntan, nadie sabe, y se vuelve un asunto de falta de comunicación que pudimos haber tenido desde el inicio si se nos hubiera indicado
el cómo, el qué, el cuándo, de todos este tipos de cosas que son el día a día en una escuela, ¿no? Entonces, desde ahí partimos. Ok, vamos a enfocarnos ya plenamente en lo que es la capacitación del docente, porque ya explicamos por qué es necesaria. Ok, ¿qué vamos a ver dentro de esta capacitación? La vamos a dividir en un periodo de 10 días, porque generalmente los maestros entran con una ventaja de 2 semanas. ¿Cuánto tiempo del día vamos a ocupar para esta capacitación? Como los maestros entran generalmente en un periodo de entre las 8 de la mañana y la 1:30 de la tarde, 2 de la tarde, vamos a tomar del tiempo de los maestros nuevos para que preparen también otro tipo de materiales. Vamos a ocupar 2 horas, ¿sale? Cada sesión estará dividida en 2 horas al día. ¿Qué vamos a ver en esas 2 horas? Primer día, cosas muy generales, cosas que tengan que ver con el organigrama, cosas que tengan que ver con la estructura de la escuela, los roles que juega cada quien, y sobre todo los exámenes diagnósticos. Esto es bien importante. Parece que no, pero sí. Cuando estamos entrando, se nos debería hacer un examen diagnóstico a los egresados. No de conocimientos, de conocimientos sobre el trabajo. ¿Sabes qué es una planeación? ¿Sabes qué es una actividad didáctica? ¿Sabes qué es la didáctica? ¿Sabes cuál es el plan sintético? ¿Sabes cuál es el plan macro? ¿Bajo qué plan sectorial estamos? Este tipo de cosas parece que no, pero se necesitan, ¿no? ¿Por qué? Porque de aquí parten muchas cosas que podemos hacer. ¿Por qué? Porque la nueva escuela mexicana nos exige esas cosas. Nos exige no solo que lo conozcamos, sino que lo llevemos al aula, lo traduzcamos para los alumnos y para la comunidad en la que estemos. Porque muchas de las cosas que hacemos las vamos a localizar. ¿Sale? Por ejemplo, yo vivo en Estado de México. Ok, el maestro que esté en el Estado de México o en Yautepec, que es donde yo trabajo, no van a ver las mismas cosas en cuanto a la elección de material educativo. ¿Por qué? Porque si están viendo los mismos temas, tienen los mismos campos educativos o formativos, como los llaman, y también están en las mismas fases. Recordemos que ahora se llaman así, ¿sale? Entonces, no es lo mismo el material que va a usar el maestro del Estado de México que el material que voy a usar yo, que estoy en Yautepec. Por ejemplo, llega la fiesta del municipio. ¿Quieres saber cómo se forma Yautepec? Eventos históricos, personajes importantes que hayan pasado por ahí. Sale, por ejemplo, durante la festividad del municipio, mis alumnos se fueron enterando que Yautepec no es Yautepec como tal, se llama Yautepec de Zaragoza, porque el general de Zaragoza se estacionó ahí antes de la batalla de Puebla. Ese tipo de pequeños detalles que tú le puedes ir dando al alumno son cosas de la localización que tienen que ver con los planes y programas de estudio nuevo y que tienen que ver con la nueva escuela mexicana, que muchos alumnos egresados no saben o no vieron porque no les dio tiempo en la universidad, ¿no? Entonces ese tipo de cosas se tienen que enseñar durante la capacitación. ¿Qué más? Segundo día, ya terminamos nuestro examen diagnóstico, ya sabemos más o menos de dónde parten nuestros egresados y que se están integrando, ya sabemos más o menos de dónde parten los nuevos profesores que se están integrando. Tienen que conocer las instalaciones, ¿sale? ¿Qué hay? ¿Qué tipo de material? ¿Qué pueden hacer? ¿Cuántas veces pueden o deberían llevar más o menos a sus grupos, por ejemplo, a pasar tiempo en la biblioteca? Porque puede ser
que tengas durante el programa de actividades o el horario, hora de lectura, ¿no? Y es media hora al día. Pero les quieres dar la media hora y puedes hacer que los niños lean un libro en el salón y todos leen el mismo libro y van pasando por turnos, o los puedes llevar a la biblioteca un día, 2 días, que ellos lean algo que esté ahí en la biblioteca, que también lo lean entre todos, y los ayudas a movilizar, les ayudas a que se sientan interesados. O sea, este tipo de cosas se tienen que saber, ¿no? Porque a veces, como son nuevos, están cohibidos, no saben qué pasa, y no saben también, normalmente vimos el organigrama en primer día, no saben a quién dirigirse para decir, oye, quiero utilizar la biblioteca este día, la de la próxima semana, y lo voy a meter dentro de mi planeación. ¿Se puede o no se puede? O ya está ocupado el horario, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas sirven. Siempre sirve. Todo aquello que sume a los alumnos a sentirse motivados para aprender algo, siempre va a servir. Y este tipo de cosas sirven al final en la práctica. Y más cuando eres maestro nuevo, porque cuando eres maestro nuevo y los niños no te conocen y te quieren conocer y ven que eres el profe que lo saca, pues se sienten más tranquilos, se sienten más cómodos, como este profe es buena onda. Entonces, este tipo de cosas pasan. Luego, la normativa docente. Normativa docente, ¿qué cosas tienes? ¿A qué cosas tienes derecho y a qué cosas no? A veces ¿nos limitamos o nos extralimitamos? Hay que conocer más o menos el rango en que sí es factible, que sí es viable para nosotros, ¿no? Luego ya vienen cosas distintas, fundamentos del programa, manejos de disciplina. Este es bien importante. Dentro de los esquemas de reproducción de escenarios, dentro de la capacitación, el manejo de la disciplina es bien importante. ¿Por qué? Porque son niños. Porque son niños y muchas veces muchos de ellos pues quieren jugar. Y a veces unos se llaman más pesados que otros. Y siempre hay el papá que se queja que esto, que lo otro, que mi niño, que él no es así. El manejo de la disciplina es bien importante. El saber imponerte, pero sin lastimar. Porque recordemos, nueva escuela mexicana, no pudimos hacer nada que copte las actividades de los niños. ¿Sale? Nada, 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 nada. ¿Cómo la vamos a manejar? ¿Cuáles son las estrategias que les han funcionado a los otros maestros? ¿Cuáles son las estrategias que te pueden llegar a funcionar a ti? ¿Sale? Ese tipo de cosas, si las ves desde antes, si te dan un consejo, sirve mucho como maestro. Sirve mucho porque no estás en ceros cuando estás en el salón. Sabes perfectamente que si pones un castigo y no se extralimita, no va a pasar nada. No va a venir el papá a quejarse de que tú le hiciste esto a mi hijo y eres honesto. No, va a ser un castigo. El niño se portó mal, coloqué un castigo, el niño aprendió y ya no lo volvió a hacer. Esto es bien importante, ¿sale? El conocer cómo manejar la disciplina dentro del aula y fuera del aula. Porque los niños están a tu cargo, tanto cuando están dentro del salón, como cuando están fuera en el recreo, como cuando están a punto de irse a casa. ¿Sale? Porque mientras tú no los entregues, son tu responsabilidad. Siempre. ¿No? Son tu responsabilidad mientras estén en la escuela. En el momento que tú le entregues al niño y sale por la puerta con su papá, ya no es problema tuyo. Pero mientras esté dentro de la institución, tú eres el responsable de cuidarlo y de su disciplina. ¿Sale? Si no tienes ideas nuevas, una introducción al nuevo método, las metodologías que se utilizaron el año pasado y que funcionaron, y si tienes alguna nueva metodología, pues mencionarla, analizarla y ver si se puede integrar dentro de las políticas que tiene la escuela. ¿Sale? Estrategias de enseñanza. Nuevamente, hay estrategias de enseñanza que pueden fungir a veces hasta como castigo, que ayudan a reforzar que los niños no repitan malas actitudes.
y son importantes también. Cosas de evaluación. A veces no nos damos cuenta de lo importante que es el diseño de un examen hasta que tenemos que hacer uno nosotros, ¿no? Y aprender cómo diseñar un examen para evaluar un parcial, ¿sale? O un trimestral, cuesta. Y muchas veces cuando tú diseñas uno y no tienes muchas ideas y piensas, ok, me piden que diseñe un examen que sea puras preguntas abiertas, que sea variado, que sea fácil de entender y que las instrucciones no confundan a los alumnos. O sea, te pones en... y que escribo, ¿no? O sea, y no se pueden poner preguntas de opción múltiple, ¿no? Entonces solo pongo preguntas y ya. ¿O qué más hago? Muchas veces las clases de diseño no las tomas en cuenta hasta que te enfrentas a la realidad. Que tú tienes que diseñar exámenes, ¿no? Entonces, ¿cómo diseñar una evaluación correcta que incluya todos los temas que viste, o por lo menos los temas que consideres más importantes que viste dentro del trimestre y que los alumnos deberían reforzar con esta evaluación? Eso lo tienes que hacer. Ahora, hay escuelas que ya integran el temario, ¿no? Tú realizas un temario. Se vieron todos estos temas dentro del salón de clase. Los niños los tienen escritos en sus libretas o, en defecto, en el libro. En este caso, los libros ayudan mucho al diseño de exámenes. Ok, ya tienes tu temario, ya más o menos diseñaste tu primer examen. Tienes que cuidar mucho. Falta de ortografía, las instrucciones, sobre todo las instrucciones, y el número de aciertos o el número de reactivos que vas a poner, ¿sale? Porque no puedes poner tantos reactivos, pues son niños, y tampoco tan pocos, porque tienen que aprender y tienen que reforzar y tienen que estudiar esto, ¿no? Entonces, el saber hacer un examen de manera correcta lleva su tiempo, lleva su rato, lleva su práctica. Ya para cuando termines el primer año ya sabes más o menos hacer un examen, pero ya pasó un año. Te presté un año entero de tiempo de atajar un problema desde el principio, de raíz, para que no se repita, ¿sale? Equilibrio del tiempo, muy importante saber equilibrar el tiempo en clase, saber equilibrar el tiempo que das a los niños para realizar sus actividades. Este también es bien importante. ¿Por qué? Porque te puede comer el tiempo. Parece que tienes 8 horas, pero no tienes 8 horas. Tienes receso, tienes educación física, tienes clases de artes, tienes clases de 1000 cosas que te quitan el tiempo, ¿no? Entonces, de las 8 horas, tú te quedas con 4 o con 5. Y si ocupas todas tus horas en 2 o 3 materias, ya no viste. ¿Y qué vas a poner en el examen? Porque se supone que si pones algo en el examen, lo tuviste que haber visto. Entonces, gestión del tiempo, gestión de las actividades didácticas y focalizar a los niños en que se enfoquen en trabajar mediante el manejo de la disciplina en clase. Ya vamos viendo cómo el proyecto de capacitación va integrando cositas del día a día que parecen pequeñas, pero que si nadie te las enseña, si nadie te dice cómo se hacen, vas a llegar y le vas a aprender cuando ya termine el primer año. Y ya no te sirve de nada, porque ya desperdiciaste un año entero. Y los niños no aprendieron todo lo que pudieron aprender. Y va a ser cuestión tuya. ¿Sí? Porque ya no es cuestión de los padres, ya no es cuestión de los niños, ya no es cuestión de que si aprendieron o no aprendieron, es cuestión tuya. Porque no estabas capacitado realmente para estar frente a un grupo y por eso se hace esto, ¿no?
Ok, y finalmente, para ir terminando esta pequeña charla acerca de la capacitación docente y el proyecto de intervención educativa que permita a los docentes entrar a clases con un conocimiento bastante más amplio del que se les otorgó en la universidad, pero no acerca de temas, no acerca de psicología, no acerca de política, acerca de cómo realizar su trabajo de manera eficiente dentro de una institución. ¿Sale? Esa es la cosa. Porque el egresado sale con muchos conocimientos, sí, tiene muchas nociones, tiene muchas ideas, tiene muchas estrategias nuevas que le van a ayudar y que a veces le ponen por delante de los maestros que ya llevan mucho más tiempo, que tienen mucho más experiencia que el egresado, pero que no sabe cómo poner en práctica, ¿no? Y para ello, el último día va la asignación no solo de un padrino, o sea, un maestro que ya lleve bastante tiempo o que ya lleve más tiempo que tú dentro de la institución y que tenga nociones más claras de lo que está haciendo, y una especie de tertulia en la que los nuevos maestros, los recién egresados y los maestros de nuevo ingreso dentro de la institución puedan platicar con aquellos maestros que ya llevan más tiempo, y que estos maestros, con su experiencia, con su capacidad, te expliquen un poquito cómo es el trabajo dentro de esa institución, te indiquen un poquito pasitos a seguir, porque a veces como maestros somos un poco recelosos del conocimiento que tenemos, y eso no debería ser, porque somos un equipo dentro de la institución, somos el cuerpo docente, ¿sale? Somos un equipo, y ayudarnos como equipo es lo primero que tenemos que hacer. Es el primer paso para mejorar la calidad de nuestro trabajo, ¿sale? Porque el maestro que lleva muchos años puede tener algún problema y puedes contar contigo y decir, oye, apóyame en esto, yo sé que lo sabes hacer porque ya te enseñé cómo se hace, apóyame, échame la mano y yo te echo la mano en la siguiente, ¿no? Entonces, el tener estas pláticas, estas tertulias con maestros experimentados, con mucho más conocimiento de distintos tipos de técnicas, de estrategias, de haber tratado con muchos más alumnos que tú, te va a llenar de muchos conocimientos que tú no tenías y que necesitas. Y al mismo tiempo el que te apadrine alguno de ellos y que puedas contar con él para las preguntas, para poder apoyarte en algunas cosillas, no en todo, o sea, también para algo estudiamos, ayuda y refuerza esa unión como cuerpo docente, ¿no? Creo sinceramente que la capacitación de los docentes es algo que nos está faltando en las instituciones educativas, no en las universidades. En las universidades sí se enseña, sí se dan estrategias, los programas y planes de estudio se renuevan, pero la capacitación de los docentes es pobre. Y las instituciones educativas tienen que comprender también que el capacitar a un mejor docente y tener un mejor docente capacitado es mucho mejor que andar viendo en qué la regó el nuevo, ¿no? En qué la regó este amigo que acabo de contratar, no puede ser, o sea, mejor darte 15 días, 10 días, ¿sale? 10 módulos de 2 horas para que el docente haga sus preguntas, entre en controversias, se vea ocupado haciendo nuevas planeaciones, entienda cómo va a funcionar su trabajo 15 días antes de empezar las clases, a tener que estar lidiando con todos estos problemas que se pudieron solucionar muy fácilmente durante todo un año, y tener alumnos que no entienden, o papás que ya se quejaron,
o problemas con los CTEs. Hay muchas cosas que una buena capacitación, un buen momento pueden cambiar. Y hay muchos procesos educativos que se van a ver favorecidos porque los docentes ya saben cómo actuar. Yo sé que los niños son personas y que las escuelas no son fábricas, pero capacitar a los docentes para hacer un mejor trabajo jamás va a sobrar dentro de una institución educativa, y menos en la educación mexicana, ¿sale? Que pierde mucho tiempo en no capacitar a sus docentes y dejar que se equivoquen. Porque sí, la experiencia te curte, te llena de saberes, pero ¿por qué esperar a que pasen 5 años para tener un buen maestro cuando lo puedes capacitar todos los años? 15 días. Es más efectivo tener un buen docente desde el primer año, que sabe, que conoce, que tiene técnicas nuevas, a tener que esperar muchos años. Yo soy Martín Mendoza Brito. Este es mi proyecto de intervención educativa, una capacitación docente que nos ayude a los egresados o a los recién egresados a integrarnos dentro de las instituciones educativas de manera rápida, de manera efectiva, que no se pierda tiempo y que no se desperdicie el potencial que tienen los alumnos por culpa de no saber, ¿sale? De no poder preguntar, de no conocer a quién preguntar y de no saber a quién dirigirte. Muchas gracias.